Tenemos que ver los diferentes factores que influyen para que se produzca la enfermedad por descompresión. El día lunes habíamos visto la patogenia de la descompresión, que estas enfermedades se producían en los buceadores o en aquellas personas que subían a alturas muy altas, perdón la redundancia, en aviones con aire no presurizado. Entonces se formaban burbujas de aire o burbujas de gas que nos daban las embolias gaseosas o las embolias de aire. Y eso nos va a llevar a una serie de enfermedades por descompresión. ¿Y cuáles son los factores que influyen para que se produzcan las enfermedades por descompresión? Ahí estamos. La profundidad y la altura avanzada. Cuando estamos hablando de la profundidad es qué profundidad, cuanto más profunda vayan se sumerjan los buceadores, entonces el problema va a ser mayor. O a mayor altura, el problema también va a ser mayor cuando estamos volando en aviones con cabinas no presurizadas, con aire no presurizado. Luego tenemos la duración de la exposición a estas presiones anormales, también es importantísimo tomar en cuenta. Aquellos que están poco tiempo en este tipo de alteraciones, entonces no van a sufrir tanto como los que se quedan por mucho tiempo. La velocidad con que ascienden, la velocidad con que descienden también va a ser importantísima para que se produzcan o no síntomas y signos de las enfermedades por descompresión. El estado general del individuo, hemos visto que los pacientes que tienen tejido adiposo mayor son los que se arriesgan más a las enfermedades por descompresión, porque hemos visto que el tejido adiposo es el que produce la formación de mayor cantidad de burbujas de aire o de gas. Los cambios patológicos son muy notables en las personas obesas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el tejido adiposo es el que va a formar las embolias de gas o de aire. Los efectos clínicos. Tenemos que ver para los efectos clínicos la enfermedad de los buceadores, la enfermedad por descompresión, la aguda, y vamos a ver la forma crónica. Esas son las dos formas clínicas que se presentan en este tipo de enfermedades por descompresión. Analizaremos la forma aguda. La forma aguda es secundaria a la obstrucción de los pequeños vasos sanguíneos, o sea que estas burbujas de aire van a ir a obstruir los pequeños vasos sanguíneos que se encuentran en la cabeza, de las articulaciones y de los músculos esqueléticos, ahí a nivel de cerca de las articulaciones, ¿sí? Clínicamente son pacientes, cuando se producen estas obstrucciones de estos vasitos sanguíneos, estos pacientes tienen intenso dolor, un dolor muy agudo que tienen una posición de encorvado, flexionado en la cama por el intenso dolor que existe a nivel de las articulaciones y ligamentos y tendones. Entonces, los pacientes están encorvados, o sea, flexionados en la cama por el intenso dolor que se presenta a nivel de las articulaciones, ligamentos y tendones. Pero también una dificultad respiratoria aguda debido a la acumulación de burbujas a nivel de los pulmones. También vamos a tener efectos cerebrales, como por ejemplo tenemos vértigos, coma y probablemente la muerte, cuando afecta a la microcirculación del sistema nervioso central. Eso es cuando estamos hablando de la forma aguda. Vayamos a analizar la forma crónica. En la forma crónica se van a ver, como son obstrucción de la circulación sanguínea, entonces va a haber focos de necrosis isquémicas en todo el organismo, especialmente a nivel del sistema esquelético, y presenta las siguientes características: necrosis avascular de los huesos, que generalmente afecta a los huesos largos, como el fémur, la tibia y el húmero. Entonces, ahí vamos a ver necrosis avascular de los huesos. Los síntomas neurológicos son también secundarias a la necrosis isquémica que se ve en el sistema nervioso central. Y estos síntomas neurológicos están acompañados por parestesias, paraplegias, etc.
En el compromiso pulmonar vamos a ver a nivel de los pulmones que va a haber hemorragia, va a haber edema, enfisema y atelectasia pulmonar. En las manifestaciones clínicas también nos va a presentar las manifestaciones clínicas como prurito, eritema en parches, cianosis, edema. Pueden presentar vacuolas lipídicas también en los hepatocitos, en las células pancreáticas. Como verán, la forma crónica está más relacionada con los focos de necrosis isquémica. A nivel de los huesos, hay hemorragias en los pulmones, edema, hay necrosis también isquémica en el sistema nervioso central. Luego tenemos, vamos a entrar a otro tipo de la embolia del líquido amniótico. Esta enfermedad de la embolia del líquido amniótico, es una causa, una causa poco frecuente, muy grave y con una mortalidad materna muy alta cuando se presenta la embolia del líquido amniótico. Es poco frecuente. Los libros dicen que hay de 1 a 4 por 1000 pacientes, ¿no es cierto? Y cuando se presenta tiene una mortalidad muy alta, muy grave, ¿sí? ¿En qué consiste la embolia del líquido amniótico? La embolia del líquido amniótico consiste en la penetración de los componentes del líquido amniótico a través de los sinusoides desgarrados que se presentan en el útero o de las venas, del desgarro de las venas uterinas, ¿no es cierto?, que se encuentran en el miometrio o en el endocérvix. Entonces, cuando hay esta ruptura de venas, este desgarro de venas, el líquido amniótico va a entrar a la circulación materna, el líquido amniótico, y va a producir una serie de problemas. Este líquido amniótico que entra a las venas uterinas, a las venas del miometrio, ¿qué es lo que va a pasar? Va a viajar y va a llegar a las cavidades cardíacas derechas, y de las cavidades cardíacas derechas va a llegar a los pulmones, generando graves complicaciones, ¿no es cierto? Y puede ser fatal. En gran mayoría, un gran porcentaje son fatales, quiere decir que pueden morir los pacientes, ¿sí? ¿Cómo nosotros vamos a hacer el diagnóstico de estos pacientes que tienen embolia de líquido amniótico? Primero hay un antecedente de que ha habido seguramente una cesárea, porque ¿cuáles son las causas? Cuando se puede presentar el desgarro de las venas uterinas, el desgarro de los sinusoides uterinos, se va a presentar en maniobras ginecobstétricas, por ejemplo, un legrado, antecedente de un parto, de una cesárea. Entonces, estos antecedentes, cuando nosotros nos encontramos con una paciente que sin ningún antecedente y de repente presenta una dificultad respiratoria, especialmente una dificultad respiratoria, ¿no es cierto? Y presenta una somnolencia, puede llegar al coma. Entonces nosotros nos preguntamos y decimos, ¿qué es lo que ha pasado? Como es poco frecuente, generalmente no se piensa en que podría ser una embolia de líquido amniótico. Entonces, lo que hay que pensar en este tipo de pacientes que después del parto, después de un legrado, etcétera, etcétera, qué sé yo, a las 24, 48 horas el paciente de repente presenta disnea, presenta estupor, letargo, coma, tendríamos que pensar que el líquido amniótico ha penetrado por estas venas uterinas, por los sinusoides uterinos, hacia la circulación materna, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos la autopsia, se encuentra en la circulación materna, especialmente a nivel de los pulmones y por supuesto en otros órganos también, pero más a nivel de los pulmones, en la circulación pulmonar, en los vasitos sanguíneos a nivel de los pulmones, vamos a encontrar los componentes del líquido amniótico. ¿Cuáles son estos componentes del líquido amniótico? Escamas epiteliales, el vérnix gaseoso, lanugo y bilis del meconio o moco
Todos esos componentes del líquido amniótico vamos a encontrar en la circulación, especialmente en la microcirculación a nivel de los pulmones o de otros órganos también. Eso durante la autopsia. Entonces, el diagnóstico será que la paciente murió por embolia de líquido amniótico. Características morfológicas. ¿Cómo se presenta sintomatológicamente la embolia de líquido amniótico? A nivel de los pulmones va a presentar hemorragia, congestión, edema y un síndrome de dificultad respiratoria del adulto. Luego va a haber una dilatación de las cavidades cardíacas derechas porque el líquido amniótico está entrando por las venas uterinas, por los sinusoides uterinos, entonces tiene que llegar a las cavidades cardíacas derechas. Se caracteriza también, otra de las características es la identificación del líquido amniótico en la microcirculación pulmonar, que lo vemos durante la autopsia. El síndrome clínico de la embolia de líquido amniótica son las siguientes, forman un síndrome. Hay una dificultad respiratoria y disnea súbita que presenta el paciente, qué sé yo, después de 24, 48 horas, empieza la paciente con disnea súbita, con dificultad respiratoria, una cianosis profunda, puede haber un shock cardiovascular, convulsiones, coma y muerte inesperada. Así de mortal es esta embolia de líquido amniótico. Las causas de muerte, ¿cuáles son? Se producen por un bloqueo mecánico de la circulación pulmonar, por las embolias. ¿Qué quiere decir esto? Que estos componentes de líquido amniótico pueden bloquear una gran extensión de la circulación pulmonar. Entonces, eso se llama bloqueo mecánico y eso nos va a llevar a una dificultad respiratoria tremenda, ¿no es cierto? Entonces, podemos explicar eso por el bloqueo mecánico de las embolias de líquido amniótico que afectan a gran parte de la circulación de los vasos sanguíneos de los pulmones. O puede ser una reacción anafilactoide, una especie de alergia que presentan, ¿no?, frente a los componentes del líquido amniótico. Eso también puede pasar. Nos puede producir una reacción alérgica, una reacción anafilactoide frente al líquido amniótico. Eso también puede ser causa de muerte. O puede haber una coagulación intravascular diseminada. ¿Por qué hay la coagulación vascular diseminada en el líquido, en la embolia del líquido amniótico? Porque el líquido amniótico libera trombosplastina. ¿Sí? Esta trombosplastina va a ser la responsable de la coagulación intravascular diseminada. Manifestaciones hemorrágicas secundarias también va a haber, podemos cursar con hemorragias, tremendas hemorragias, porque por la trombocitopenia y la afibrogenia que presenta en estos casos. Estas son las causas de muerte por la embolia del líquido amniótico. Bien, hasta aquí hemos hecho todo lo que se llaman los diferentes tipos de embolias, trombos, embolias. Ahora vamos a hacer los infartos. ¿Qué son los infartos? Son áreas localizadas de necrosis tisular. O sea, hay una necrosis isquémica. Esas áreas que han sufrido necrosis isquémica se llaman infartos, pero esta necrosis isquémica está generada por alguna forma de insuficiencia circulatoria. Miren cómo no estoy poniendo por obstrucción de vasos sanguíneos. Puede ser por obstrucción de vasos sanguíneos arteriales, puede ser por obstrucción de vasos sanguíneos venosos o puede ser por la disminución del calibre de la luz de los vasos sanguíneos. Estos tres elementos nos van a llevar a una necrosis isquémica de los tejidos y esa área que ha sufrido necrosis isquémica se llama infarto, ¿sí? Etiología. Todas las causas que nos llevan a isquemia pueden ser las causas de infarto. Sabemos que la necrosis es igual a infarto. Una interrupción de la irrigación sanguínea arterial que conlleva a la necrosis isquémica. Cualquier interrupción. Ahí tenemos interrupción de la irrigación sanguínea arterial. Generalmente la interrupción de la irrigación sanguínea arterial son los trombos,
los émbolos, ¿no es cierto? La obstrucción de las venas puede producir infartos denominados también hipoxias por estancamiento. La oclusión súbita, completa y continua que provocan los trombos, los émbolos, pueden también causar infarto. Las insuficiencias circulatorias no oclusivas, ejemplo, en los estrechamientos ateroscleróticos incompletos de las arterias coronarias, que puede producir infarto del miocardio. ¿Esto qué quiere decir? Que la luz de las arterias coronarias se estrecha y al estrecharse entonces le llega menor cantidad de sangre al miocardio y eso nos va a llevar a una necrosis isquémica y eso se traduce en infarto de miocardio. Como verán, no solamente son oclusiones completas de los vasos sanguíneos que nos van a llevar a necrosis isquémica o infarto. También puede ser una insuficiencia circulatoria, disminución de la llegada de sangre por disminución de los calibres de los vasos sanguíneos. Ahora, los tipos de infarto. Los infartos se dividen por su color, o sea, se clasifican por su color, se clasifican de acuerdo a su antigüedad y se clasifican de acuerdo a la presencia o ausencia de infecciones. Miren las clasificaciones debido a diferentes aspectos. De acuerdo con su color, o sea, vamos a clasificar a los infartos en pálidos o anémicos, rojos o hemorrágicos. ¿Cuándo se presentan los infartos pálidos o anémicos? Cuando la oclusión es arterial, y esto es más frecuente en órganos sólidos o compactos. Ahí se presentan los infartos pálidos. Cuando es secundaria una oclusión arterial y en órganos sólidos o compactos como los riñones, el corazón y el vaso. Ahí se presentan los infartos pálidos o anémicos. En cambio, los infartos rojos o hemorrágicos se presentan en tejidos laxos. Es secundaria a la obstrucción de arteria pulmonar en los pulmones o a la oclusión arterial o venosa que se presenta en los intestinos. Entonces, los infartos rojos hemorrágicos se pueden presentar en tejidos laxos, como son los pulmones, o en los intestinos, porque tienen una oclusión arterial o venosa. Ahí se presentan este tipo de infartos, pálidos rojos, anémicos o hemorrágicos. De acuerdo a su antigüedad, vamos a tener infartos recientes o frescos o infartos antiguos o cicatrizales. Y de acuerdo con su presencia de la infección, vamos a tener los infartos estériles, aquí está mal escrito, y sépticos. Los estériles cuando están libres de contaminación bacteriana y los sépticos cuando están infectados. ¿Sí? La patogenia de los infartos, ¿cómo se produce esa área de necrosis isquémica? Ya sabemos que las causas son oclusión de vasos, de arterias, de venas o disminución de la circulación sanguínea. Entonces, en ese tipo de situaciones, ¿cierto? Obstrucción de la irrigación sanguínea, esa obstrucción de la irrigación sanguínea que nos va a llevar a una anoxia local. Y esa anoxia local se va a revelar como una hiperemia localizada. Entonces, lo primero que aparece después en una anoxia local, ¿cómo la vamos a reconocer esos tejidos? Por hiperemia localizada, quiere decir hiperemia roja localizada, ¿sí? Horas después, esta región hiperémica se inflama debido a la acumulación de edema, hay hemorragia, ¿no es cierto? La magnitud de la hemorragia es variable, es muy significativa en el pulmón, en el vaso, y con menor extensión en los riñones y en el corazón. Entonces, en aquellos órganos que tienen tejidos laxos, las hemorragias es más significativa que en aquellos órganos sólidos como los riñones. Entonces, la hemorragia no es de mucha extensión. Perdón. Entonces, primero hay una hiperemia localizada, después esa área se inflama, ¿no es cierto? Hay una hemorragia, hay edema,
etcétera, etcétera. Y luego van a aparecer los cambios celulares. ¿En qué consisten los cambios celulares? Hay edema en las células, ¿no es cierto? En periodos tempranos, mientras que la muerte de las células. Primero hay un edema celular, después continúa la lesión y luego vamos a entrar a una lesión celular irreversible hasta llegar a la muerte celular por necrosis. Pero la muerte celular por necrosis se produce de 12 a 48 horas, dependiendo si estamos en un cerebro, la muerte de las neuronas o del sistema, de las células del sistema nervioso central por hipoxia no dura más de 2 horas, y en el corazón puede durar hasta 48 horas, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo del corazón también para ver estos cambios celulares que llevan a la muerte celular por necrosis. Entonces, ¿cuáles son los cambios celulares? El edema que aparece en periodos tempranos y en periodos mucho más tardíos va a estar la muerte celular por necrosis. Luego de que se ha producido la necrosis de los tejidos o de las células, ¿qué va a haber? Va a haber una proteólisis progresiva de este tejido necrótico y va a haber lisis de los eritrocitos. ¿Sí? Si va a haber proteólisis progresiva del tejido necrótico, los productos proteólicos del tejido necrótico nos van a producir una reacción inflamatoria aguda del tejido que se encuentra alrededor de este tejido necrótico, del tejido normal. Entonces, hay una reacción inflamatoria como respuesta a estos elementos de la proteólisis progresiva de los tejidos necróticos. Y también vamos a tener áreas de hemorragia y esos glóbulos rojos van a tener que ser destruidos y la destrucción de los glóbulos rojos nos va a dejar como pigmento la hemosiderina. Entonces, también vamos a tener depósitos de hemosiderina liberados por la lisis de los eritrocitos. Cuando se depositan este pigmento de hemosiderina en las áreas infartadas, le va a dar un color gris pálido a esas áreas infartadas de los tejidos. Luego vamos a tener una proliferación progresiva del tejido de granulación. Esto quiere decir de que esta área de necrosis isquémica logra ser eliminada por la reacción inflamatoria y tiene que ser, esta área tiene que ser curada. Y esa curación se hace con la presencia con la formación del tejido de granulación. Pues la curación de los infartos pulmonares especialmente va a tener que ser por sustitución. O sea, el tejido, el parénquima pulmonar lo vamos a sustituir por tejido fibroso. Pero antes de que se forme el tejido fibroso, primero se forma el tejido de granulación. Y después del tejido de granulación que dura 3, 4, 5 días, eso se va a ir sustituyendo por tejido fibroso. Van a ir desapareciendo los vasos sanguíneos con la presencia de mayor cantidad de fibras colágenas y, por último, vamos a tener el tejido fibroso, la cicatriz fibrosa, que en los tejidos se llama áreas fibróticas. Así se curan los infartos en los tejidos. Estas áreas fibróticas pueden llegar a calcificarse y se llaman calcificaciones distróficas. Ustedes saben muy bien que los tejidos necróticos, cuando se calcifican, estamos hablando de calcificación distrófica. Esa es cómo evoluciona y cómo se forman las áreas de infarto. Primero se hace un área hiperémica, se inflama, hay áreas hemorrágicas, hay cambios celulares desde edema hasta necrosis, después los productos proteolíticos de los tejidos necróticos van a producir una reacción inflamatoria aguda, ¿no es cierto? Y los eritrocitos se van a desintegrar, liberando la hemosiderina y le van a dar un color gris pálido al área infartada, y luego vamos a tener que curar por sustitución el parénquima pulmonar por tejido fibroso. Primero con la formación del tejido de granulación y ese tejido de granulación posteriormente se convierte en tejido fibroso. Características morfológicas de los infartos. Macroscópicamente, los infartos de los órganos sólidos son de forma cuneiforme, que quiere decir como una cuña.
con el vértice dirigido hacia la arteria ocluida y la base ancha sobre la superficie de los órganos. Esa es macroscópicamente la forma de los infartos en los órganos sólidos. Los infartos producidos por la oclusión arterial son sólidos. Los infartos producidos por la oclusión venosa son hemorrágicos. Los arteriales son sólidos, las venosas son hemorrágicas. La mayor parte de los infartos palidecen por la destrucción de los eritrocitos y vamos a tener entonces pulmones palidecidos debido a la gran cantidad de sangre. No, ¿no es cierto? La mayoría de los, la mayoría de los infartos son pálidos cuando se destruyen los eritrocitos, pero los infartos pulmonares nunca palidecen. Los infartos pulmonares siempre son hemorrágicos por la gran cantidad de sangre que tienen los pulmones, ¿sí? Los infartos cerebrales presentan límites imprecisos y miren, ablandamiento central, porque más en la próxima lámina vamos a ver los criterios histopatológicos. En el infarto cerebral nos produce una necrosis licuefactiva o colicuativa. Por eso los infartos son blandos en el sistema nervioso central y se llama eso encefalomalacia. Los infartos recientes suelen estar algo sobreelevados con respecto a la superficie, por el edema, por la reacción inflamatoria, mientras que los infartos antiguos se ven encogidos, deprimidos en la superficie de los órganos, por la fibrosis. Sí, esas son las características macroscópicas. Las características microscópicas, cambios histopatológicos y citológicos. Miren, todos los infartos son ¿qué tipo de necrosis? Necrosis de coagulación. Hemos dicho que los infartos son áreas necróticas, necrosis por isquemia. Y esa necrosis isquémica, ¿qué nos va a llevar? A un tipo de necrosis. Hay varios tipos de necrosis. Estamos hablando de la necrosis de coagulación. ¿Sí? Entonces, todos los órganos nos van a llevar a la necrosis de coagulación. Ahí vamos a ver células fantasmas. En cambio, en el cerebro no hay necrosis de coagulación, hay necrosis colicuativa. Esa es una característica del infarto cerebral. Por eso es blanda, por eso se llama encefalomalacia. En todos los infartos se puede hallar cierto grado de hemorragia, todos los infartos, pero aquellos órganos que están muy irrigados siempre van a dar infartos hemorrágicos. En cambio, los sólidos van a dar infartos anémicos o infartos blancos. En la superficie del infarto se identifica una reacción inflamatoria. O sea, tenemos al infarto y en la periferia del infarto vamos a ver todo lo que es la reacción inflamatoria que es producida por el tejido adyacente normal que está reaccionando contra esta área necrótica. En el principio predominan los neutrófilos en la reacción inflamatoria, pero después se hace crónica y los neutrófilos son reemplazados por macrófagos y por fibroblastos. ¿Para qué? Para poder producir la fibrosis intersticial. Ustedes saben que los fibroblastos son los que producen fibras colágenas para fibrosar los espacios, ¿no es cierto? Por último, el área necrótico se destruye por tejido, se sustituye por tejido cicatrizal fibroso que a veces puede presentar calcificación distrófica. Los infartos cerebrales tras la necrosis colicuativa se desarrolla una gliosis, es decir, el reemplazo de las células microgliales distendidas por el material adiposo. Eso es todo, muchachos. Terminamos la clase y nos vemos el lunes a las 6 de la tarde. Gracias, doctor.